El señor Akira Toriyama creó una de las obras más influyentes con Dragon Ball y tiene un gran reconocimiento mundial. Lamentablemente hace unos meses el señor Toriyama dejó este mundo. Fue una enorme pérdida para todos. Honestamente me sentí muy triste cuando escuché la noticia, no porque haya dejado trabajos incompletos o porque no llegó a ver su sueño de Dragon Ball Daima completado, sino porque él es una de las más grandes figuras que han transformado la cultura moderna. Y de hecho, entre más lo pienso, más creo que sin su trabajo, el mundo sería muy diferente. Y hoy a manera de memoria, y por el estreno de Dragon Ball Daima, quiero hablar de eso, de cómo creo que sin el trabajo de Akira Toriyama las cosas serían muy diferentes en el entretenimiento que consumimos. Claro, posiblemente pienses que hablo solo del mundo del manga y anime, pero créeme que no. De hecho, el impacto sería mucho más grande, afectando incluso al mundo de los videojuegos. Para comenzar, tenemos que entender el impacto de Dragon Ball en el medio donde comenzó, el manga. Para cuando apareció Dragon Ball, el manga era un medio nicho, había buenas ventas y había interés, pero no era un mercado gigantesco, como digamos el cómic americano. De hecho, Akira Toriyama tenía uno de los mangas más vendidos de aquellos años con Dr. Slump. Y por supuesto que había mangas y animes exitosos, pero nada se comparó con el éxito que logró Dragon Ball. En 1984 aparecieron Goku y Bulma, quienes juntos comenzaron a buscar las esferas del dragón. El manga originalmente se enfocaba en la comedia, pero con el tiempo fue entendiendo que sus raíces verdaderas estaban en la acción. En un par de años el éxito de Dragon Ball fue inmenso, creando una de las primeras y más grandes marcas orientales modernas, así como todo un subgénero que domina el medio. El éxito del manga de Dragon Ball y sus enormes números de venta rompieron los límites del medio, permitiendo que más gente se interesara en leer estos libros. De hecho, fue en aquellos años que los jóvenes creadores de Naruto y One Piece, entre muchos otros, comenzaron a leer manga y a aspirar a ser como Akira Toriyama. Después vino el anime, que ayudó a que Dragon Ball rompiera las barreras del lenguaje y fue llevado a todo el mundo. Y en realidad, este recuento del éxito de Dragon Ball posiblemente todos lo conozcamos. Cambió el manga, inspiró a nuevos creadores que mantienen vivo el medio, creó todo el género de acción shonen y sobre todo abrió el interés del manga y anime a nivel internacional. Ya había animes que habían llegado a otros países, pero el impacto fue mínimo y a nivel comercial fueron olvidados rápidamente. Así que, te guste la ópera prima de Akira Toriyama o no, no hay duda que Dragon Ball transformó radicalmente al medio entero y le permitió a todo el manga y anime tener éxito a nivel mundial durante las siguientes 4 décadas. Pero regresemos a lo que dije en un principio. ¿Cómo el trabajo de Akira Toriyama afectó a la industria de los videojuegos? Pues vamos a verlo. Primero, tenemos que entender qué estaba pasando en los videojuegos para cuando salió Dragon Ball. A principios de los 80 los videojuegos y el manga brillaban en Japón, pero en América las cosas eran muy diferentes, mucho más oscuras. Y no lo digo por los jóvenes que se la pasaban siendo perseguidos por jugar calabozos y dragones. Bueno, sí, en parte. Pero la industria del videojuego se consideraba tan extinta como los dinosaurios. Por suerte, las empresas japonesas finalmente estaban teniendo la aceptación que se merecían en Occidente, gracias a productos como el Walkman de Sony o el Toyota Corolla. De hecho, este último fue un salvador para muchísimos estadounidenses cuando se vino la crisis de combustibles de mediados de los 70s. Esta nueva aceptación por los productos exportados de aquel país ayudó muchísimo que cierto aparato de videojuegos triunfara para 1985, el NES de Nintendo, el cual abrió el camino para los videojuegos orientales en América y el resto del mundo. Por supuesto, no solo fue un auto, una consola de juegos y un reproductor de música, hubo un gran ataque comercial de parte de Oriente a América. Pero esos 3 que mencioné ayudaron a que la gente de este lado del Pacífico confiara en los productos japoneses y le abrieron el camino a otros medios. Pero, ¿por qué menciono todo esto? Porque estos primeros pasos de compañías japonesas en América permitieron el gran auge de la subcultura japonesa en Estados Unidos. Antes de la situación de los combustibles, en Estados Unidos había una fuerte desconfianza al resto del mundo, especialmente a los asiáticos. Japón había sido un enemigo durante la Segunda Guerra Mundial y no parecía que la confianza se fuera a recuperar pronto. Pero por fortuna la aceptación del público de los productos japoneses, que básicamente eran mejores que los americanos, cambió la percepción entera de toda una cultura. Con razón este circuito falló, dice hecho en Japón. ¿De qué habla, Doc? Las mejores cosas son fabricadas en Japón. Y el Famicom o NES tuvieron algunos videojuegos increíbles que cambiaron la industria entera del entretenimiento. Todos lo sabemos, juegos como Super Mario Bros. Inspiraron toda una revolución en la industria. Igualmente, en menos de 20 años, los niños conocían más a Mario que a cierto ratón estadounidense. Mientras que otros juegos como Metroid, Zelda o Tetris crearon diferentes caminos que los nuevos desarrolladores pudieron explorar.
Pero de la parte de la que no se habla tanto es del éxito en Japón de dos videojuegos que salieron con meses de diferencia: Final Fantasy y Dragon Quest. Ambos juegos fueron desarrollados con la intención de crear una nueva visión para los videojuegos japoneses. Ambos juegos se inspiraron en elementos de los llamados juegos de rol occidentales, especialmente Ultima y Wizardry. Pero ambos también supieron separarse del resto, tomando sus propias ideas y creando una identidad propia y atemporal. Pero Dragon Quest decidió ir un paso adelante y obtuvo la ayuda de Akira Toriyama para la creación de los personajes y los monstruos. Las ilustraciones de Akira Toriyama en Dragon Quest ayudaron a que los jugadores en Japón voltieran a ver el juego y se enamoraran casi inmediatamente, creando lo que sería conocido como el JRPG o RPG japonés. De hecho, una de esas historias que mucha gente no conoce es que los jugadores de Final Fantasy y Dragon Quest tenían una fuerte rivalidad en aquellos años, siendo la primera batalla de fanáticos entre franquicias de videojuegos. Y aunque actualmente en América la mayoría de la gente conoce o tiene mucho más contacto con Final Fantasy, en Japón Dragon Quest fue la que dominó. De hecho, el impacto de Dragon Quest fue tan grande que en el resto del mundo se hizo la leyenda urbana que por ley, en Japón los juegos de Dragon Quest se tenían que lanzar en los días sábados, para evitar que los jugadores faltaran a la escuela o al trabajo. La leyenda urbana solo hizo que los jugadores del resto del mundo se interesaran más, y aunque en Estados Unidos y Europa nunca alcanzó el éxito de Final Fantasy, Dragon Quest sí tuvo muchos seguidores. Y la batalla por ver cuál era el mejor RPG de Japón continuó por varios años, y con estupendos títulos de cada marca, al menos hasta que surgió una alianza, en lo que hoy conocemos como el Dream Team, un equipo de desarrolladores de Final Fantasy y Dragon Quest, quienes decidieron unirse para sacar un juego en el Super Nintendo. El Dream Team del que hablo no incluía a Michael Jordan o Scottie Pippen, sino a Hironobu Sakaguchi, Kazuhiko Aoki, Nobuo Uematsu, todas personas que trabajaban en Square y ayudaron a la popularización de la serie Final Fantasy. Y asimismo, del otro lado también estaban Yuji Horii y Akira Toriyama, principales responsables de la serie Dragon Quest. Era lo mejor de los dos mundos, y de esa unión nació uno de los mejores juegos de la historia. Chrono Trigger. Ya se ha hablado hasta el cansancio de Chrono Trigger, un juego que aportó muchísimo al género del RPG japonés y que se transformó en una aventura temporal, literalmente, que de paso inspiró a muchísimos desarrolladores para crear más y mejores RPGs. Si la rivalidad de Final Fantasy y Dragon Quest creó un género, fue Chrono Trigger el que terminó cimentando este movimiento, de paso inspirando a cientos de desarrolladores a entrar a los videojuegos y crear muchas aventuras nuevas y sorprendentes. Y es más impresionante el grandioso éxito que el RPG japonés tiene aún hoy en día, tomando en cuenta la difícil competencia con el RPG occidental. Y por supuesto, un juego que se inspiró directamente del desarrollo de Chrono Trigger fue Final Fantasy VII. El título creado en Squaresoft llegó a estar en preproducción durante el periodo de desarrollo de Chrono Trigger, y es una de las teorías de por qué las historias de ambos juegos tienen ciertos parecidos. Ya sabes, seres espaciales que llegan a un planeta a consumir sus recursos para destruirlo, pero se enfrentan a grupos de héroes de todo tipo, con protagonistas de peinados imposibles. Y Final Fantasy VII se sintió como el primer RPG japonés de alto presupuesto, un juego enorme que llegó de manera exclusiva para la nueva consola de videojuegos, el PlayStation de Sony. Decir que Final Fantasy VII fue algo enorme sería quedarse corto. Hace un tiempo hice un video destacando todo eso, por si lo quieres ver, y para no repetirme, solo dejemos en que Final Fantasy VII en 1997 fue un fenómeno. No solo fue ver una popular serie que se jugaba en Nintendo traicionar a la marca, sino ver lo que era posible con altos valores de producción en la consola de Sony, y con una marca bien conocida. Y nuevamente, según algunos historiadores de los videojuegos, Final Fantasy VII fue un factor que le dio una enorme victoria a Sony a largo plazo, no solo permitiéndolo destronar en Japón a la competencia, sino también en generar muchísimo interés a nivel mundial, tanto por la consola como por el juego. Sabiendo eso, no debería sorprender a nadie el interés de Sony de mantener exclusivos los remakes en sus plataformas. Y es verdad, Final Fantasy VII no fue el solitario guerrero que llevó a PlayStation a la cima, pero sí fue uno muy importante. También fue el primer juego de la consola en vender 10 millones de unidades. Y aparte de todo lo anterior, existe un detalle que vincula Final Fantasy VII directamente con nuestro héroe, Akira Toriyama. Porque verán, los juegos de Final Fantasy hasta el 7 habían recibido ilustraciones del popular artista Yoshitaka Amano, pero para la séptima parte ese trabajo se pasó a Tetsuya Nomura, quien abiertamente ha dejado claro de dónde sacó inspiración para los personajes de Final Fantasy VII. Akira Toriyama, su trabajo en Dragon Ball y Dragon Quest inspiraron uno de los juegos más exitosos de la década de los 90, un juego que ayudó a cimentar el éxito del PlayStation de Sony. Y de ahí en adelante todos conocemos la historia.
Gracias a las colaboraciones de Square con Sony, ambas marcas lograron encontrar mucho éxito al lado de la otra. De hecho, incluso Sony decidió participar en el extraño experimento de Square con la infame Final Fantasy The Spirit Within, una película CGI con altos valores de producción, para la que lamentablemente el público no estaba listo. Y después, el PlayStation 2 se hizo la casa de los RPGs japoneses. Según varios de los encargados de Xbox, la ventaja histórica de Sony por sobre la consola de Microsoft está directamente vinculada a los juegos japoneses y a cómo el JRPG siempre ha funcionado bien en las consolas PlayStation. Pero la inspiración directa o indirecta de Akira Toriyama no termina ahí, porque Nintendo pudo continuar existiendo gracias al éxito de un jueguito llamado Pokémon, el cual originalmente solo se trataba de capturar monstruos, pero fue gracias a la visión del equipo de producción y al enorme fanatismo de Junichi Masuda con Dragon Quest lo que inspiró a transformar a Pokémon en un RPG. De hecho, por varias entrevistas, también sabemos que Akira Toriyama inspiró directamente varias de las primeras ilustraciones de los monstruos de la serie. Así que recuperemos todo lo anterior, ya que vimos bastante. En conclusión, si Akira Toriyama no hubiera hecho Dragon Ball, su impacto en el manga y anime no habrían existido. Tal vez el manga y anime se habrían quedado como un medio para un grupo nicho, provocando que su trabajo en Dragon Quest no hubiera transformado el género del JRPG. Final Fantasy pudo haberse convertido en algo diferente, porque sin la amigable competencia que existía entre Squaresoft y Enix, Final Fantasy tal vez no se habría convertido en el éxito que eventualmente fue. Y sin Final Fantasy, tal vez no habríamos visto la victoria de Sony en el mercado de consolas. Posiblemente a estas alturas el panorama entero de la industria del videojuego sería muy diferente. Así que regreso al inicio. Cuando empecé a recordar el impacto del trabajo de Akira Toriyama, no pude evitar pensar en todo esto, en cómo él fue una parte primordial en este cambio que hubo en la cultura de Estados Unidos para aceptar productos extranjeros. De hecho, en México y Latinoamérica, donde tomamos mucha inspiración en el mercado estadounidense, la historia se repitió. No solo fue con ayuda de Toyota, Sony o Nintendo, sino que Akira Toriyama y Dragon Ball ayudaron a liderar la carga de la cultura japonesa en todos nosotros, aquellos que fuimos niños y crecimos viendo Dragon Ball, que nos hicimos adolescentes y nos enamoramos de Final Fantasy o Dragon Quest, que jugamos Pokémon y que tal vez aún hoy en día, casi 30 años después, seguimos teniéndole paciencia a One Piece. En todos lados hablamos del impacto de Akira Toriyama en el manga, en la cultura del anime, pero creo que acabo de exponer claramente por qué también debemos verlo como una figura transformativa en los videojuegos. Sin su colaboración, tal vez el JRPG no habría explotado en popularidad, y tal vez Sony se habría quedado como un segundón en la carrera contra Nintendo. Tal vez Microsoft hubiera podido dominar la industria del videojuego como Forbes tanto ansiaba. Pero todos esos son hubieras, porque, por suerte, vivimos en la línea temporal donde Akira Toriyama cambió el mundo, no solo el del anime, sino también la cultura moderna que tanto disfrutamos. Lo único que sí sé es que al final, todo fue gracias a Goku, el mayor regalo que Akira Toriyama le dio al mundo, un personaje simpático que nos enseñó a nunca rendirnos, a siempre dedicarnos por lo que queremos y ayudar a otros. Un personaje que trajo lo mejor, no de Japón, sino del propio corazón de Toriyama-san. Goku siempre va a luchar por aquellos que quiere, y siempre con una sonrisa va a buscar cómo hacernos sentir bien, sin importar la tristeza o dolor de nuestro mundo real. Ver a Goku volar nos hizo creer que el mañana va a cambiar y que todo será mejor. Al menos eso me gusta pensar. Muchas gracias por todo, Akira Toriyama, y muchas gracias a ti por ver el video completo. Apóyame con un like y suscríbete. Y al final, recuerda, esto es solo una teoría. Cuéntame la tuya y muchas gracias por ver el video. Te dejo con dos videos, uno sobre la posible solución a los problemas que PlayStation y Xbox están enfrentando y otro de God of War Ragnarok.